amados hermanos. Esta mañana estamos muy alegres de estar acá en Brasil y poder compartir con ustedes las cosas que Dios hace con nosotros. Dios es muy poderoso para poder brindarnos muchas maravillas. Trabajamos junto con mi esposo 35 años en la obra. Él 40. Él lleva 40 años ya en la obra misionera. Yo vine a acompañarle 35 años. Ya él era pastor cuando me casé y soy convertida desde el año 86. Y he dedicado desde esa vez que me convertí mi vida al Señor. El año 86 tuve una experiencia con Dios sobrenatural, porque yo amaba a Dios antes, amaba mucho a Dios. No era evangélica, era católica, pero quería ser misionera en el África y quería servir a Dios. Mamá era una católica rara que congregaba, ayunaba, vigilaba y enseñaba a sus hijos a amar a Dios. Tenía visuales para enseñarnos. Mamá nos enseñaba y nos decía que los evangélicos eran demonios, que nunca nos acercáramos a ellos, porque así habla la Iglesia Católica. Entonces crecimos con ese amor a Dios. Pero cuando cumplí 19 años, a los 19 años pasó algo en mi vida. Me alejé de Dios cuando cumplí 19 años. El día de mi cumpleaños 19, yo ya tenía mi primera carrera a los 19 años. Con la beca del colegio había estudiado mi primera carrera. Ya trabajaba en una oficina en Tarata, en la calle Tarata de Miraflores, en el mismo lugar donde había estudiado. Me habían hecho un espacio para poder trabajar por ser mejor alumna. Ganaba muy bien, un buen sueldo, y allí la dueña me quería como hija y me quería llevar a los Estados Unidos. Y me asocié con personas que tenían mucho dinero y ellos me jalaron a la vanidad. Como en la Iglesia Católica no prohíben muchas cosas, no te enseñan prácticamente la palabra de Dios como es. Y por primera vez me horadaron las orejas, porque yo nunca dejaba que me horadaran mi oreja, porque yo decía que yo iba a ser misionera. Por primera vez hicieron hueco mis orejas y el demonio que tenía era fino, porque, ¿sabe? No utilizaba ni de ningún otro metal que no sea plata y oro. Y tampoco llené mis brazos de brazaletes, igual, plata y oro. Llegué a usar taco 15 porque mi tamaño era pequeño. Le digo que era un demonio fino. Y también llegué a hacerme mi cabeza. Por primera vez corté mi cabello, le hice un repollo y aparecí crespa. Por primera vez empecé a usar pantalones. La presencia de Dios se fue de mi vida. La vanidad me quitó a Dios. Antes yo usaba faldas solamente y era brigadier del colegio. Llevaba las medias hasta arriba. Iba a la escuela y la hora que tocaba la educación física, yo llevaba el pantalón por dentro, la pantaloneta esa que usábamos, y después la falda. Nunca iba a la escuela con el pantalón, solo me quitaba para la hora de educación física y luego me volvía a poner la falda. Pero la vanidad quitó lo que Dios me había brindado. Empecé a pintarme, maquillarme. Como le digo, era un demonio tan fino que después de cada comida tenía que maquillarme. Las uñas todos los días eran pintadas de diferente color y con diseños. Me perdí en la vanidad. Ten cuidado de la vanidad. No se te vaya a meter el que se metió en mí. Suavecito se mete. Dios, en el mismo año que cumplí mis 19 años, yo cumplo el 11 de febrero del año 86, 19 años. No sabía que mi caducidad llegaría en el mismo año. Dice la Biblia que nadie muere fuera de su tiempo, aunque hay algunos que lo adelantan por su maldad. Venimos con caducidad. Los productos vienen con caducidad. Los seres humanos también tenemos tiempo de morir. Y sabe, yo no sabía que ese mismo año a veces hacemos proyectos y no sabemos que en ese año nos vamos a ir. De cualquier manera vamos a morir, unos primero y otros después. Todos vamos a caducar un día. Pero yo no sabía que era ese día.
11 de noviembre del año 86 me asaltaron. Mi madre estaba enferma. Yo ahorraba mi dinero y fui a sacar del banco y me asaltaron. Y yo fallecí. Cuando yo fallecí, caía por un hoyo negro, oscuro, muy oscuro. Caí en un vacío. Quería agarrarme de lo que sea, pero no se podía porque no había de qué. Caía muy profundo. Muchos gritos escuché desde abajo que gritaban. Y luego yo clamé a Dios: Señor Jesús, sácame. Una luz llegó hasta mí como un puntito de aguja en medio de esa oscuridad. Me sacó a una luz admirable, a un lugar muy hermoso. Aquí todo es sombra, allá todo es bello. Es un lugar donde nadie quiere salir, un lugar muy bonito. En ese lugar cantaban. Tal vez aquí hay alguno que no me entienda, pero en ese lugar todo entendemos. En ese lugar todos sabemos. En aquel momento todos esos coros que estaban cantando, yo me los sabía. Y empecé a cantar juntamente con ellos. Mientras cantaba, vinieron dos personajes blancos. Me llevaron a un lugar. Era una pantalla donde en la mitad salía mi mamá y en la otra mitad salía el Señor. En esa mitad, mi madre se enteró que estaba embarazada. Yo soy la hija número 9. Puso su mano sobre su vientre y dijo: Señor, que este niño y esta niña, cual sea, también te sirva. Ella dedicaba a todos sus hijos a Dios. Hay mujeres que cuando salen embarazadas reniegan, pero mamá entregaba a todos sus hijos a Dios para el servicio de Dios. Y eso Dios lo tomaba. Vinieron dos personajes a cuidar esa barriga. Yo vi cómo ellos cuidaban. Yo vi cuando nací. Está todo grabado allí. Toda la película está ahí, desde el vientre de tu madre. Jeremías dice: mi embrión vieron tus ojos. Y el embrión es antes de los 2 meses. Que ellos dicen: es un bulto, vamos a abortarlo. No es un bulto, es un ser que está comenzando a vivir. Vi desde aquel momento como Dios había protegido aquello. Cuando yo nací en el campo. El río había salido, corría debajo de la cama. Papá no estaba, mamá sola dando a luz. Dios envió un tío de 16 años que cortó mi ombligo, porque si no yo hubiera muerto. Pero allí estaban los ángeles cuidándome de que yo no muriera. Cuando empecé a caminar, normalmente los niños mamá llamaba de un lado y mi hermano mayor me esperaba del otro lado. Y cuando yo me caía, ellos ponían su cuerpo para no golpearme, para no lastimarme. Cuando subía a esos árboles, ellos agarraban la rama para yo no caerme. Pensaba yo que era. Cuando cruzaba el río, ellos agarraban la topa de un lado al otro lado. Siempre estuvieron cuidándome. La Biblia dice que el bien y la misericordia irán todos los días de su vida con nosotros. Desde que recibimos al Señor, cuán importante es dedicar a nuestros hijos a Dios. Dios los guarda. Y Dios hizo algo hermoso: cuidarme, guardarme de muchos accidentes, de muchas cosas, hasta el día que yo decidí alejarme de Él. Él no se alejó de mí, yo me alejé de Él. Algunos dicen: Dios se alejó de mí. No, tú te alejaste de Dios. Dios está esperando que tú vuelvas a Él. Dios está esperando que tú llegues a su presencia. Él te quiere abrazar. Él te quiere bendecir. Él te quiere dar bienes y favores y misericordias. Eres tú el que se aleja de Dios. Todo lo que hice, lo vi. Los libros que leí, todo. Hasta el momento en que llegué a Él, todo pasó. Y cada cosa mala que yo hacía era como agarrar un puñal y hincarle en el corazón. Era muy doloroso porque yo amaba a Dios. Yo lo amaba desde que tengo uso de razón. Yo lo amaba mucho. Entonces empecé a excusarme. Empecé a decirle: mi párroco a mí no me enseñó eso. Mi párroco a mí no me dijo que eso era malo. Por eso es que hay que predicar la palabra con verdad, para que en el cielo no te acusen, para que no digan que tú no lo enseñaste. Dios en su bondad me oyó. Su voz es dulce, de orden, de autoridad.
y a la vez de misericordia. En el mismo instante que te habla, tú puedes sentir todas esas cosas a la misma vez. Toda mi vida pasó en aquella pantalla. Yo no pude decir no lo hice, diciendo de los judíos, mi abuela judía. Yo le decía, yo no te hubiera crucificado si yo hubiera vivido en esos tiempos. Y él me dijo, mira, todos los días me crucificas. ¿Cuántos estarán crucificando todos los días con sus hechos? Muchos vienen vestidos, como dice la palabra, con pudor, pero no todavía se visten por dentro, afables y apacibles. Todavía están hablando chismes, hablando cosas que no deben. Eso también está contado allí para ti. Vistámonos también por dentro, dice, con ese decoro por dentro, afables, apacibles, dulces, amables, sin envidia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estaba yo allí siendo juzgada por mi Dios, y sabes, yo no podía pasar ese umbral. Yo me declaré culpable. En aquel momento yo me declaré culpable. Sabía que no podía entrar. Su santidad es tanta que no te permite entrar a aquel lugar. No podía cruzar el umbral de la santidad. Por eso su palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabe? En aquel momento Dios habló conmigo nuevamente y me dijo, ¿qué has traído para mí? Tienes manos, tienes cuerpo en aquel lugar, aunque tu cuerpo físico no ha ido, pero tu cuerpo está ahí, un cuerpo especial. ¿Sabes? Mire mis manos, porque tenía manos, pero mis manos estaban vacías. Me eché a llorar. ¿Qué puedes llevar al cielo si ni tu propio cuerpo puedes llevar? Entendí que tenía que llevar almas. Entendí que tenía que predicar su palabra. Entendí que debía hablar a todas las personas de Él. Caí de rodillas y dice, toda rodilla se doblará ya sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, pero todos van a doblar. No hay ni una sola que no la doblará. Ante esa santidad tú caes postrado. Muchos tienen flojera de doblar rodillas, pero la doblarán. Y después de muerto, dice la Biblia, ya no hay nada más que hacer. Una sola vez mueres y después el juicio. Normalmente los juicios acaban aquí en la tierra cuando tú tienes un juicio y es archivado, pero viene Él, juzga nuestra alma, y allí estaba mi alma juzgada. Yo caí de rodillas, le pedí misericordia, le dije, Señor, dame una oportunidad. No a todos se los brinda. Dame una oportunidad, Padre, dámela y yo te serviré. Dios me dijo, ve, tráeme un ejército de niños. Dios me envió nuevamente a mi cuerpo. Yo volví, ya estaba para ser metido en el frigorífico del hospital. Mi mamá haciendo los papeles para sacar a su muerto. Levanté, cogí al que estaba llevando y le dije todo lo que había visto. Llamaron al doctor. También al doctor le conté todo lo que yo había visto. Ahora no iba a callar. El doctor llamó a mi mamá, dijo, señora, su hija ya no está muerta, sino está loca. 5 idiomas hablo, dijo el doctor, y ninguno de ellos habla su hija. Ha tenido una confusión de lenguas, por eso es que no se le puede entender. Hay que transferirle al lugar del hospital de locos. Me transfirieron al Arco Herrera. Mi familia dijo, no, el apellido. Me llevaron a la casa de un tío. Traían psiquiatras, psicólogos. Si el doctor hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera sabido qué lengua hablaba. Cuán importante es ser un médico, siervo de Dios. Y sabe, todo sabía. Yo respondía con escrituras. No les hablaba. Y ellos decían, pero sabe todo. Recordaba toda mi vida que había visto. Todo estaba fresco en mí. Todo estaba fresco. Y les respondía y luego le preguntaban, ¿y le ha hablado? No, el problema es cuando habla, decía. Un día, estando allí, una prima entró de la dueña de casa. Entró a la habitación para compartir conmigo. Yo le hice señas que íbamos a orar y se postró a orar. En ese momento el Espíritu de Dios cayó y empezó una visión para las dos. Ella recibió el Espíritu Santo en aquel momento. Y empezó aquella visión donde vi las escaleras. Una escalera negra que era de la tierra hacia abajo, del fondo de la tierra. Una escalera blanca que era de la tierra y pegaba al cielo. Las dos eran como de una doble vía.
muy anchas. Y había otra como de 45 centímetros de ancho, de colores. Cada grada tenía un color, cada grada, ¿sabe? La gente pasaba de un lugar a otro, y cuando pasaban de la blanca a la negra, sus vestidos se volvían negros. De la negra a la blanca, sus vestidos se volvían blancos. De la blanca a la de colores, sus vestidos se volvían colores. De la colores a la negra se volvían negros. De la colores a la blanca se volvían blancos. De acuerdo a donde estaban, el lugar se volvía su vestido. Dice que el vestido es las justicias de los santos. De pronto la voz de Dios habló, la misma que habló en el cielo. Dijo: ya es hora. Y ángeles tocaron las trompetas. La de negra se abrió más la tierra y tragó la escalera completa. La de colores se derrumbó sobre la tierra y la gente corría diciendo: Señor, ¿por qué me he quedado si yo también te he buscado? Y Dios les decía: porque no era tu manera, sino aquí está la manera de Dios en su palabra. Al rico le dijo: allí tienen a Moisés, hablando del Deuteronomio hasta el Génesis. Pero aquí tienen a los profetas y a los apóstoles. No es sino leyendo la palabra de Dios que entenderás las cosas. Y luego la blanca empezó a subir. Subíamos juntos con mi prima. Los pies del Señor, el borde de su vestido brillaba más que el sol. Sus pies reflejaban tanto amor en aquel momento. Normalmente se ven los rostros que brindan amor, pero de él su esencia es amor. Dice: Dios es amor, porque aquel que no tiene amor no es de Dios. ¿Sabe? En aquel momento sus pies reflejaban tanto amor y su borde del vestido brillaba más que el sol. Y subíamos con mi prima. Rompieron la puerta los familiares porque las dos hablábamos en lenguas. La visión terminó, pero yo quedé ciega por 3 meses. Ahora no podía hablar español y estaba ciega. Estuve encerrada en esa habitación durante 7 meses, pero la habitación se llenaba la gloria de Dios y experiencias hermosas venían. Después de 3 meses comencé nuevamente, poco a poco, a recobrar la vista, poquito a poquito. Dios hizo una obra tan grande con mi vida. Mamá dijo: sí, está loca, ¿a dónde la voy a llevar? Y Dios, yo pedía que me lleve a un lugar donde alaban en espíritu y en verdad, porque ahora no quería equivocarme. Uno a veces se equivoca. No tenemos que servir a Dios así nada más, tenemos que servir con toda nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabe? Le pedía. Uno de esos días enroscó un cielo como pergamino, luego enroscó un segundo cielo como rollo. Arriba, en el tercero, escribió con letras doradas: Avenida 28 de Julio 1781. Allí ve la victoria. Es el templo de la iglesia central del movimiento misionero mundial en la ciudad de Lima, en el Perú. Mi mamá, yo le escribí a dónde debería llevarme. Llegué, el pastor estaba afuera, mi mamá habló con él, oró por mí, entré al templo y cuando salí hablando español. Fue una gran victoria en aquel momento. Empecé a congregar. Y entonces, como mamá dijo que yo estaba loca, ella se volvió a ir de viaje y yo tenía que ir con alguien, porque según ellos estaba loca. Entonces mi hermana mayor me acompañaba y yo oraba: Señor, toca a mi hermana, ya le he traído a tu casa, ahora obra en ella. Mi hermana se convirtió, ahora éramos 2 locas. Recibió el Espíritu Santo también. Y entonces ella me dijo: por mi estudio no voy a poder llegar acá, mamita. Yo voy a ir a la central porque me defirieron a una de nuestras iglesias más cercanas donde me había mudado a vivir. Me dijo: yo voy a estar aquí en la central y tú quédate allá. Ya empecé a llevar a mi hermana menor. Y mi hermana menor al mes se convirtió y recibió el Espíritu Santo. Y ella me dijo: hermanita, yo voy a llegar más tarde, mejor que vaya la otra hermana. Así fui llevando a mis hermanos. Todos nos convertimos a Dios y todos llenos del poder de Dios. Bendita locura que trajo mi familia a Dios. Cuán importante es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Luego vino mamá y también
recibió a Cristo como debe ser. Mamá ya partió hace 5 años, pero se murió cantando. Cuán grande es Él. Y Dios vino a llevarla. Se sentía la presencia de Dios cuando ella fue. Papá también se entregó a Cristo. También se fue con Dios. Y mi hermano, por quien había orado 16 años, apareció. Y lo llevé al Coliseo Amauta. Le dije, hermano, acompáñame, después compartimos. Porque yo tenía una tarea en el Coliseo Amauta. Y él se sentó en la última grada. Me dijo, acá te voy a esperar, hermanita. Él tenía ideas tan erradas. Pero ese día que él estuvo en la grada, yo estuve abajo haciendo, me tocaba la recepción de los pastores. Mientras yo clamaba a Dios y le decía, Señor, toca a mi hermano. 16 años oré por él. Por favor, tócalo. Y mi hermano ese día vio una anciana que danzaba en el culto, en la última grada, y el amauta es caído. Y él decía, ahorita se va a caer la anciana. Y él estaba atento para agarrarla, para que no se caiga. Pero la anciana no se caía. Ya llevaba media hora. El poder de Dios. Y él dijo, acá hay algo más. Y dijo, Señor, si existes, dame lo que tiene esa anciana. No venimos por gusto al culto, porque podemos ser inspiración para otros. Y ese día el Señor lo bautizó con su Espíritu Santo. Mi hermano regresó feliz, consagró su vida. Ya partió con Dios, pero se fue con Dios. Y seguimos luchando por la obra. Seguimos trabajando. Si hay una puerta que se cierra, se abren más puertas para el que quiere trabajar. Nunca diga, ya se cerró esa puerta, ya no voy a trabajar. Cuando una puerta se me cierra, le digo, Señor, ábreme otra, porque yo no puedo estar sin hacer nada para ti. Y Dios abre la puerta. Y si esa se vuelve a cerrar, habrá otro que se volverá a abrir. Nunca dude de que Dios existe, porque Dios existe. Y tú existes porque Él existe. Y la vida existe porque Él da vida.